Buenas gente de YouTube, hoy día les traigo este video que será la segunda parte de la creepypasta de Clash Royale. En esta parte se mencionará el origen de Cristian la Sombra, que quiere vengarse de los hackers, así que vamos con la historia. Hola a todos, me llamo Cristian, que quiero contarles mi historia porque soy una sombra, así que te diré lo siguiente. Yo era un empleado fracasado en la empresa de Supercell, que descubrí un aterrador secreto que escondía Supercell, pero yo descubrí cómo se creaban las cartas. Bueno, contaré mi historia. Yo estaba en mi casa, que un día estaba viendo cuáles eran las nuevas cartas del juego de Clash Royale, que vi unas cartas que iban a ser las más poderosas del juego, pero escuché a mi madre, que me decía: hijo, ven que yo me fui a donde estaba mi madre. Entonces le dije: ¿qué pasa, mami? Que ella me responde: te ha llegado un paquete, es de Supercell. Que dije: tal vez Supercell me ha regalado esto. Que yo era jugador, que era muy pobre, pero vi que el paquete tenía un celular y tenía una placa de Supercell. Que vi el celular tenía el juego de Clash Royale como aplicación, que yo quise ver si se podía eliminar, pero vi que la aplicación que no se podía eliminar. Que dije: tal vez el juego vino con el celular, hasta que yo dije que voy en mi cuarto a probar mi celular. Entonces decidí abrir el juego de Clash Royale, vi que el juego cargó normalmente. Entonces cuando terminó de cargar vi que tenía 100 miles de oro y miles de gemas, que eran ilimitadas. Que yo dije que bueno, ahora que Supercell me había regalado algo bueno. También vi que las cartas estaban al máximo nivel, que dije: qué buen regalo. Entonces decidí jugar unas partidas, que me di cuenta que estaba en el nivel 30, que vi mi primer rival era un chino, que dije: pan comido. Además tengo que el juego con todo incluido. Entonces después jugué muchas partidas, que pasé horas jugando, que por fin estaba en la arena legendaria, que yo dije: por fin gané a los jugadores más con ganas de ganar. Pero después vi que me dolió la cabeza, que yo dije: qué diablos. Entonces decidí dormir para que me pasara. Después que me desperté vi que en mi celular me había llegado un mensaje a mi correo electrónico, que yo vi que era lo siguiente: hola Cristian, espero que estés bien con tu regalo, hijo. Que yo le dije: este regalo es de mi padre. Que tenía que le dije a mi padre: gracias padre por darme este regalo. Entonces mi padre me dijo esto: gracias hijo, espero que te ayude a ganar muchas partidas. Que en ese momento era lo mejor de mi vida, pero todo cambiará para mí, que perdería lo que más amo, que perdí todo lo que conocía, pero aún yo estaba feliz con mi regalo de mi padre, que yo era trabajador. Entonces después jugar varias partidas, entonces decidí hacer otras cosas como ver televisión, que lo estaba viendo unas películas bastante chidas, que estaban de moda en Disney Plus. Estaba viendo El Rey León, que a mí me gustaba la película cuando era un solo niño. Después vi películas de Marvel. Después de ver varias películas me fui a hacer otra cosa. Entonces me fui a ver el juego de Clash Royale en mi teléfono. Quise jugar mucho, que cuando iba a poner el botón de batalla me llegó un mensaje bastante preocupante, que era de mi padre, que era lo siguiente: hola hijo, creo que no voy a poder venir a la casa, que me ha pasado un accidente en Supercell. Cuando llegue el taxi para ir a la casa, además necesito llegar a la casa porque escuché que la empresa va a quebrar, porque en el juego está viendo muchos hackers en el juego, que yo no sé qué hacer, así que espérame en la casa. Después que escuché eso yo quise esperarlo, que dije: mejor juego Clash Royale cuando mi padre venga a mi casa de donde yo vivía. Entonces me puse a jugar. Tenía cartas como el Mega Caballero y el Minero, y yo usé ese mazo de cartas hasta que vi un jugador que tenía unas cartas legendarias, que eran muy fuertes, que estaban en el nivel 13, que me estaban ganando. Que yo usé el Minero, que estaba usando las cartas más poderosas, que yo por fin le gané al jugador que estaba jugando. Entonces vi que en el celular, que tenía 13 de batería, que me dije: ay demonios, tendré que dejar que el teléfono cargue. Entonces dejé mi celular cargando. Entonces me fui a ver el Disney Plus. Entonces me puse a ver películas del universo cinematográfico de Marvel, que lo estaba viendo cronológicamente, que yo estaba esperando que mi padre venga. Entonces recibí una llamada de mi padre.
Hola hijo, espero que estés bien con tu regalo que te di, así que ya estoy en el taxi, así que yo vendré a la casa, así que no te preocupes que ya son las 10 de la noche, así que ya estoy yendo a la casa, así que espérame. Sí que estaba viendo dos películas de Marvel, que eran de Thor y de Avengers, que yo tenía una buena internet en mi casa, que yo tenía todo lo que quiera después de ver tanto. Entonces vi que mi celular, que me había regalado, que vi que tenía 34 de batería, que dije que bien. Después de eso decidí dejar el Disney Plus, pero recordé, si no veía completo, puede ser que me estén cobrando la pensión de ver cómo era el Netflix. Que Disney quiere ganarle a Netflix, que yo decidí ver el Disney Plus después de unas horas. Ya terminé de ver completo. Después decidí ver televisión hasta que vi las noticias que decían algo de que la empresa de Supercell que estaba quebrando, que ahora hay hackers en el juego, que dije, ¿qué carajos? Entonces vi que había muchos trabajadores saliendo de la empresa y lo peor, que había manifestaciones, que me dije, ¿qué ha pasado? ¿Acaso ya hay eso? Que dije, pero bueno, mi padre estará conmigo. Lo que hice después, decidí comer lo que había en la nevera. Entonces estaba comiendo una pizza que me gustaba comer, eso que era algo preferido por mí. Entonces decidí tomar unas gaseosas heladas junto con la pizza, que yo era muy normal según lo que dicen de mí, pero bueno, quise ver cuánto tenía mi celular cargando, que vi que tenía 80, que yo dije mejor lo agarro, que yo lo agarré y me puse a ver YouTube. Estaba viendo el Raptor Games, pero me había dado que su canal fue hackeado por hackers, o por la ley de copa. ¿Qué es eso? Es como que los creadores, su contenido es para el público infantil, pero estaba viendo a Juega Germán, que era, que él jugaba el Among Us, que yo recordaba ese juego, que tenías que atrapar al impostor, y así ganabas el juego, que yo estaba viendo cómo era el juego, pero bueno, después escuché que alguien tocaba la puerta, entonces decidí abrir la puerta. Vi que era mi padre, que yo vi a mi padre muy cansado, que él dijo, ¿sabes qué, hijo? No voy a ir a trabajar para Supercell, que ahora están en problemas y en una huelga, que el administrador Francisco, que era el creador de Clash Royale, que ahora hay hackers, sería imposible de ganar. Hasta que mi padre me dijo esto, creo que debemos dormir, que a tu madre le molesta si hacemos ruido, entonces nos echamos a dormir. Al día siguiente, me desperté que tenía ganas tomar un desayuno, entonces escuché a mi padre que me llevaría a Supercell, que eso me alegró mucho, hasta que le dije a mi padre, ¿me vas a llevar a tu trabajo? Que mi padre me dijo, claro que sí, te voy a llevar para que sepas de algo importante. Entonces tomé el peor error de mi vida, que ahora me arrepiento, así que sigo con la historia. Después yo estaba caminando con mi padre, que estamos buscando un taxi, que yo estaba sentado en una banca con mi padre, hasta que vimos un taxi, y entonces mi padre lo detuvo, y simplemente subimos al taxi, hasta que dije, por fin, sabré cómo es Supercell. Entonces el taxi estaba yendo a Supercell, que le dije a mi padre, ¿creen que estás en huelga? Que mi padre me dijo, no hijo, además yo estoy bien en mi trabajo, pero lo que sabrás ahora es que no hay presupuesto, que ahora tenemos que eliminar a esos hackers que estén en incumplimiento de normas del juego de Clash Royale, así que ahora llegamos. Entonces me dije, si llegamos podemos llevarnos algo. Entonces mi padre me dijo, creo que sí, así que llevarás lo que necesites. Entonces ya había llegado a Supercell, hasta que vi que el edificio estaba como nuevo, que a mí encantaba, pero quise hacer algo, que era ir al baño. Entonces mi padre me dijo, ve al baño y yo estaré esperándote. Entonces me fui al baño, que unos hombres que tenían una lata, que era transparente, que en el fondo había una cosa que estaba volando,
que era como un fantasma que dije tal vez deba seguirlos. Entonces la curiosidad me ganó definitivamente. Entonces me fui a donde estaba la lata transparente. Entonces me fui muy silencioso. Entonces vi que los hombres estaban dentro de un lugar. Vi que esos hombres estaban con la lata transparente y tenían una computadora. Entonces vi que tenían rehenes en el lugar, que después vi lo aterrador que estaban torturando a un rehén, que el rehén dijo por favor no me lastimen. Además, ¿para qué quieren hacer una carta sombra? Que eso solo sirve para hacer cosas malas. Además los hackers son molestos. Que los hombres dijeron eso. ¿Crees? Tú además vas a ser un experimento. Hasta que vi que una luz que se apagó automáticamente. Entonces decidí entrar al cuarto. Hasta que quise entrar al cuarto de donde estaba la lata transparente. Entonces lo agarré. Entonces él había visto que el rehén está muerto, que los hombres lo habían matando. Entonces vi que la lata transparente se estaba volviendo loco, que dije que se movía a cada rato hasta que la lata transparente se rompió. Entonces la cosa que estaba adentro entonces salió. Entonces vi que esa cosa estaba yendo a mí, que yo corrí para que eso no me haga daño. Entonces me tocó la cosa que estaba en la lata transparente. Entonces empecé a ponerme mal, que no sentía mis piernas ni mis manos hasta que me desmayé. Después de eso mi padre estaba hablando con Francisco. Entonces Francisco dijo: oye, si te vas a quedar trabajando, además tenemos que arreglar esto de una vez, pero yo tengo un problema con mi juego, así que vamos a dejar que los hackers jueguen solo, creando una carta poderosa que será una sombra, que a cualquiera que lo obtenga será poderoso o poderosa. Así que vamos a crear que unos empleados míos tenían una sombra, que mi padre le dijo a Francisco que como una sombra de tener humanos para que la sombra no muera así es, pero tenemos un problema aún mayor. Quien aportara ese poder, que Francisco tu hijo aportara ese poder que mi padre dijo no. Además mi hijo no puede estar con una sombra que sea fusionado, porque si no podría estar en riendas sueltas a mi hijo. Así que me voy hasta la próxima. Gerardo, el padre de Cristian. Entonces Francisco lo despidió porque no quiera que su hijo sea un arma contra los que no sean hackers. Hasta Francisco, por cierto, voy a banear la cuenta de tu hijo, así que no estés reclamando. Entonces Gerardo dijo: bien, haz lo que quieras. Entonces mi padre me empezó a buscar. Entonces yo estaba echado en el suelo. Entonces empecé a sentirme mal. Entonces vi que la piel de mi cuerpo estaba siendo transparente, que dije: ¿qué carajos me está pasando? Entonces vi que mis manos estaban llenando de sangre. Entonces empecé a sentir frío. Entonces después ya no me sentí mal, que de las manos sí estaba mal. Entonces vi a mi padre. Entonces mi padre me dijo: vámonos de aquí. Entonces mi padre me vio, que me dijo: ¿estás bien? Que yo le respondí: sí, estoy bien, así que vamos a la casa. Entonces eso hicimos. Entonces vi que mis piernas estaban siendo transparente, que llegué a mi casa. Entonces me puse muy mal y frustrado, pero quise hacer algo para que este dolor que yo sentí. Entonces había visto una carta que no existía, que su aspecto era aterradora, que dije: ¿quién eres? Entonces la carta me dijo esto: hola Cristian, ya eres una sombra. ¿Que eso te ha pasado? ¿Que no te sientes bien? ¿Que tu cuerpo humano está muriendo? ¿Que es algo bello? Además tú tendrás que defender a los que no sean hackers. Si son empleados o despedidos, ayúdalos. Y a todos los jugadores de Clash Royale, así que eso es tu misión, sombra. Entonces yo dije: ¿qué quieres decir? ¿Que soy una sombra y qué misión debo cumplir? Y dije: ¿qué tiene de malo el Clash Royale y los hackers? ¿Qué debo hacer con ellos? Que la carta me dice esto otra vez.
Oye, eres idiota. Bueno, te diré por qué Supercell usa humanos para sus proyectos de cartas, que ellos sacrifican humanos que así se nacen las cartas de Clash Royale. Como vemos hoy día que hay 89 cartas en Clash Royale, que ellos nacen con un historial macabro, así que los hackers y las cartas intentarán matarte, que yo solo soy una sombra que no puede ayudarte, pero cuando intentes de hacer que Supercell caiga, ahora las sombras estarán buscando cartas y a los hackers para asesinarlos, así que será esa tu misión por adelante, que ahora debes matar a los hackers y a las cartas y vencerlos en una última ronda de muerte súbita, así que ve a cumplir con tu misión, porque en esta noche habrá un ataque de 2 cartas, que uno será fuerte, así que nos vemos pronto, Cristian. Entonces vi que había regresado a la normalidad, entonces vi algo peor, que mis piernas estaban siendo transparente, que vi que en el reloj, que era a las 7 de la tarde, entonces cuando escuché a la sombra, que yo dije, si estoy con poderes en mi cuerpo, entonces haré algo necesario, que si me ha pasado, esto quiere decir que tengo poderes como los superhéroes de Marvel, entonces decidí probar los poderes que tenía, entonces me fui de mi casa por la ventana, entonces cuando toqué la pared con mi mano ya no sentía nada, que vi pude salir, pero una parte de mi cuerpo se salió, entonces decidí ir a probar mis poderes, entonces ya estaba en la calle, vi que estaba volando como un fantasma, dije, ¿qué tal si detengo a criminales? Hasta que vi que había un rayo saliendo del aire acondicionado de un supermercado, entonces empecé a seguirlo hasta que vi unos hombres que estaban robando la cartera a una señora, entonces lo detuve al hombre con un golpe, que dejé el criminal inconsciente, entonces después de eso la señora con la cartera se fue, que ella pensaba que era un ataque paranormal, eso me fui a una tienda, vi que había muchas porciones de comida como snacks y bebidas heladas, que yo quise agarrar, pero me dije que robar está mal, pero me daba igual, además soy una sombra, nadie puede detenerme, pero vi en la tienda que está robando tenía cámaras de seguridad, pero eso no me detuvo, después me fui de la tienda y me comí todo lo que había robado a golpe, entonces dije, bueno, estaba delicioso, pero bueno, quise irme a mi casa, pero cuando estaba yendo escuché a alguien gritando, que yo reconocí el sonido y era este sonido. Entonces recordé de quién era ese sonido, era del montacuerpos, entonces vi que había un hombre yendo muy rápido hasta que yo salte, como si fuera una acrobacia, hasta que vi al montapuercos con un cuchillo y tenía un aspecto aterrador, entonces yo dije, ay, no sé qué hacer, entonces la carta me dijo esto. Jajaja, hola sombra, se parece que una sombra va a proteger a los que no sean hackers, además yo tengo el objetivo de eliminarte, así que muere maldito. Entonces yo empecé a pelear contra la carta. Te dije que vas a hacer conmigo, entonces la carta me dijo que vas a morir ahora mismo, entonces yo empecé a pelear contra la carta, que yo le di golpes, pero la carta me agarró la pierna y me dio un golpe en la cara y me arrastró la cabeza en el suelo hasta que me caí en un restaurante, que eso me dolió mucho, entonces vi que mis manos estaban de sangre, pero en 2 minutos se me curaban rápida, que dije, entonces me puedo curar automáticamente, te dije bien, entonces yo vi la carta que me atacaba de una manera feroz, entonces le di un golpe en la cara y una patada en el estómago, que yo le agarré la cara y le di un golpe con las piernas hasta que yo vi una gasolinería que estaba en la esquina, hasta que vi otra carta volando del cielo, entonces vi que era el dragón de Clash Royale, pero estaba fusionado con una carta de fuego,
fuego y de hielo. Entonces decidí atacarlos hasta que yo agarré un bate. Entonces le di un golpe a la cabeza a la carta hasta que el dragón me agarró con soltara, pero no pude hasta que me llevó a una gran altura, que yo dije ay maldita sea, tal vez si caigo de esta gran altura puede ser que muera, hasta que yo con la boca le mordí al dragón. Entonces me soltó y caí en un bosque, que caí en un lago, que yo terminé a salvo, que yo salí del agua, que vi que las cartas se estaban retirando, pero vi que en mis manos estaban saliendo unas armas, que eran como unos objetos que usan las cartas del juego. Entonces decidí atacar a las cartas con mi furia. Entonces yo creé un arma con mis manos. Entonces yo estaba peleando contra esas cartas. Entonces yo le di varios golpes a las cartas. Entonces yo agarré el ala del dragón. Entonces le di un golpe en la cara y le di varios golpes en la cara hasta que unas de las cartas dijo ay maldita sea, no puede que no esté ganando. Entonces vi una planta nuclear, que dije creo ahí podré matar a estas cartas. Entonces yo vi una presa que tenía agua. Entonces yo con el arma, entonces me fui a la presa a destruirla, pero una carta me agarró y me dio a la cara. Entonces yo con el arma que tenía en la mano, entonces le disparé muchas veces a las cartas, que vi que el montapuercos tenía un aspecto aterrador, que era que él estaba fusionado con su puerco, que su aspecto me asustaba, pero yo agarré su cara. Entonces le di un cabezazo. Entonces con las piernas le di un golpe en la cara. Entonces la carta me llevó volando, que dije jajaja, ya te fuiste maldito bastardo. Entonces le di un hasta que estamos cayendo del cielo, hasta que vi un explosivo nuclear. Entonces yo le metí un golpe en la cara hasta que el montapuercos me dejó y cayó al núcleo. Entonces yo le disparé algo explosivo. Entonces la carta había muerto. Yo caí de una manera limpia. Entonces vi que mi cuerpo no tenía heridas, que dije qué bien que no estoy muerto. Entonces vi algo peor, que la planta nuclear estaba por explotar. Entonces me fui como un fantasma, que yo vi que todo mi barrio se apagó las luces, que dije carajo, estoy en problemas. Entonces me fui a mi casa. Entonces cuando llegué a mi casa, vi que mis padres estaban dormidos. Entonces escuché a mi estómago que tenía hambre. Entonces me fui a la cocina a comer. Yo lo hice con despacio, que no quiera despertar a mis padres. Entonces vi una hamburguesa y una gaseosa helada, que era de la marca Pepsi, que la gaseosa estaba en una botella, que lo tomé como si fuera un vaso de agua. Hasta que vi que tenía más hambre, pero me dije a mí mismo no voy a hacer eso porque yo era religioso, pero bueno dejé de comer. Entonces me fui a dormir. Al día siguiente me desperté. Cuando me levanté tenía varios rasguños en mi cuerpo, pero vi algo que me dejaría algo confundido. Vi que mis manos y mi cuerpo no estaban transparentes, que me dije, pero vi que mis piernas estaban siendo transparentes. Entonces agarré mi celular y me fui a Facebook, que vi una publicación que era de un ataque paranormal y hubo una explosión en la planta nuclear, que yo dije ay no, si eso explotó entonces puede ser que me captaron, que vi que mi cuerpo era negro. Entonces me dije ¿qué me está pasando? ¿Acaso estoy experimentando? Que la sombra que vi ayer puede ser que esté diciendo mi misión, pero decidí jugar Clash Royale. Cuando estaba jugando vi que no estaba el montapuercos y el dragón, pero dije ¿qué carajos me ha pasado? Entonces empecé a jugar. Por otra parte, uno de los hombres estaban, que los hombres de Super Saiyan estaban viendo lo que era capaz la sombra captada anoche, que se asegura que es una mente maligna o un ataque paranormal, que los hombres de Super Saiyan vieron que había dos cartas muertas, que eran el montapuercos y el dragón fusionado con el espíritu de hielo y de fuego, que Francisco, que estaba en el lugar del accidente que había provocado. Entonces Francisco
dijo, no puede ser que esa sombra sea algo poderoso. Entonces él dijo a sus hombres, liberen a las cartas más poderosas de Clash Royale, ahora y vayan a buscar a la sombra, a quien le aporte debe ser eliminado, así que vayan a buscarlo ahora mismo. Después que estaba jugando varias partidas de Clash Royale, entonces vi que en el televisión que había una recompensa de cazar ese hombre sombra, a cualquiera que lo case será recompensado por 10 miles de dólares, así que vayan a cazarlo. Entonces dije, no puede ser que estén buscando ahí, si me atrapan voy a morir, pero no sé qué me harán a mí. Que escuche a mi padre diciendo, ay, no puede ser que una sombra, no estén acechando a una sombra, pero quise hacer algo que era mudarnos a otro sitio más seguro de esa sombra, así que tendremos que irnos a Cuba. Entonces mi padre me dijo, hijo, creo que nos mudaremos ahora. Entonces yo dije, ¿en dónde nos mudaremos? Que mi padre me dijo, a vivir en Cuba, que hay una sombra acechando. Entonces nos mudamos de sitio. Yo estaba en el autobús, que mi padre estaba sentado al lado mío, que yo quisiera decirle que esa sombra que estaba en la noche era yo, pero tenía miedo de decirles a mi padre que yo era la sombra, pero quise ser silencioso. Después de varias horas yendo a Cuba, entonces vi que había en el bus, pero estaba soñando algo terrorífico, que era de la misma sombra que me habló, que esta vez me dijo, oye, no te creas nada, así que ya eres una sombra, que solo las noches te transformarás en una sombra, así que en la hora que ataca a las cartas y hackers siempre es a las 10 de la noche, así que ve a hacer lo tuyo. Pero yo le dije, no quiero contarles a mi padre que yo soy una sombra, pero la sombra me dijo, no le digas a nadie, además las cartas y los hackers de Supercell te encontrarán, así que si ves enemigos acerca solo matarlos y basta, así que espero que lo hagas bien, así que nos vemos pronto, Cristian. Después me desperté, vi en el espejo del bus, entonces vi que mi cara que estaba transparente, que dije, ay, no estaré en problemas. Entonces yo agarré una máscara y me lo puse en la cara, que era de Thor, que dije, ay carajos, me volveré sombra, no puede ser, no sé qué hacer, además tengo que escapar lo más lejos posible. Entonces vi unos autos pasando muy rápido que eran de entonces yo decidí cubrirme la cara con una manta, que dije, ay demonios, si me atrapan estoy muerto. Entonces los hombres detenieron el bus hasta que la sombra me dijo, oye, tienes poderes de destruir objetos con la mente, que dije, ¿cómo es posible? Que la sombra me dijo, solo hazlo con la mente. Entonces lo hice, vi que los autos explotaron, que el bus seguía en adelante, entonces hice que el bus esté en transparente, que dije, ah, por fin, nadie me seguirá. Entonces decidí dormir. Al día siguiente, vi que estaba en Cuba, que yo bajé del bus, que vi mi padre algo preocupado, entonces me harté de decir de ocultar. Entonces le dije a mi padre que yo era una sombra, soy esa sombra que atacaba a las cartas y a la planta nuclear, pero tenía sospechas que pasará si mis poderes de sombra llegará muy lejos. Que mi padre me dijo, no puede ser que seas esa sombra, así que tenemos que irnos lejos de aquí. Que yo dije, ¿qué cosa quieres que haga? Además yo tuve que esperar, además me fui a ver cómo se hacen las cartas, pero dije, ¿qué carajos voy a hacer eso? Además mi padre estaba preocupado, que me dijo esto, oye, si vas a ocultar ese poder, así que nos vamos a un apartamento, así que vámonos de aquí. De ellos estaban disparando, entonces mi mano se puso modo metal, que tenía un escudo que salve a mi padre, que yo estaba feliz por haberlos salvado, pero los hombres dijeron, atrapan a esa sombra ahora mismo. Entonces mi padre y yo nos fuimos corriendo lejos, hasta que me empecé a sentir mal, que era de que mi cuerpo estaba empezando a sentirse mal. Le dije a mi padre que se ocultara, que yo le dije, me encargo de esos hombres, así que dije, ay, esto es problema mío, que nunca debí tomar esa cosa de lata transparente que tenía una sombra, que mi padre me dijo, solo ataca a esos hombres ahora mismo. Entonces dije, así que vamos a batallar.
Entonces mi padre fue corriendo con una persona que dije vete lejos. Entonces empecé a transformarme en la sombra que tenía adentro de mí. Entonces dije ahora a pelear con toda confianza. Entonces yo le di varios golpes a los hombres, que las balas no me hacían nada hasta que vi unos de los hombres, tenían disparadores de electrones que eso me borraría, que dije debo evitar eso para no morir. Entonces vi unos objetos eléctricos. Entonces dije ya están muertos hasta que escuché que un hombre dijo liberen a la carta más poderosa. Ahora entonces vi que las aves que estaban en los árboles salieron volando. Entonces vi que era una carta que tenía el aspecto de un esqueleto. Entonces yo empecé a golpearlos tan fuertes hasta que vi unos hombres me disparaban. Entonces el esqueleto gigante me agarró. Entonces yo le mordí la mano con mi boca. Entonces le di varios golpes a la cara, que dije ahí no puede ser. Entonces yo estaba en su espalda. Entonces le di un golpe en la cabeza hasta que el esqueleto soltó varios esqueletos que eran unas guardianes, que yo con mis armas que tenía los usé varios golpes hasta que yo le arranqué una parte del hueso que en la cara. Entonces la carta me arrojó bombas. Entonces yo le tiré rocas gigantes con mis manos. Entonces vi que los hombres que soltaron las cartas se fueron del sitio de donde yo estaba. Entonces dije eso crees tú maldito, así que muere ahora mismo. Entonces la carta me aplastó. Entonces yo caí. Entonces yo agarré la pata a la carta. Entonces le di un golpe en la cara. Entonces dije ahora muérete maldita carta. Entonces le di un golpe con el martillo que tenía en mi mano. Entonces yo le rompí el cráneo del esqueleto hasta que el esqueleto me agarró y me arrastró contra el suelo, que vi un cable corriente hasta que yo le lo agarré el cable eléctrico. Entonces la carta empezó a ponerse débil. Entonces yo aproveché eso. Entonces di ataques directos. Entonces yo que tenía una hacha, entonces le apunté a la cabeza hasta que al esqueleto le salió sangre hasta que yo hice algo épico. Entonces yo con los cables el esqueleto murió, que murió en una explosión. Vi que sus huesos se salían de su cuerpo, que monstruo. Entonces vi algo que me dejaría marcado. Entonces vi que había una bomba en el hotel. Entonces yo fui deprisa al hotel. Entonces yo vi la bomba. Entonces yo lo agarré. Entonces yo con mi fuerza lo lancé a un bosque. Entonces la bomba explotó. Entonces dije por fin está a salvo mi padre. Entonces vi que el cable eléctrico que tenía me había electrocutado, que caí en inconsciente, que dije no puede ser que esté así. Entonces los hombres de Supercell me llevaron y a mi padre lo habían dejado en el hotel. Entonces desperté que yo estaba en una mesa de fuerza, que dije ¿qué harán conmigo? Entonces Francisco dijo jajaja, dejamos libre a tu padre y a tu madre está muerta porque mis hombres la asesinaron, que dije no puedo creer que haya hechos eso, eres un maldito. Entonces me pusieron una mascarilla en la boca. Entonces vi que los hombres de Supercell me estaban haciendo una transferencia de almas, que ellos estaban robando mis poderes y la sombra, que yo era la sombra pero quise salir, pero vi que era inútil. Entonces unos de los hombres me dieron golpes fuertes, que me quedarás ahora Francisco conmigo, que ahora tendrás la sombra, que Francisco dijo jajaja cuando tengamos la sombra ahora las almas de los no hackers serán mías, que yo quiero que todos mis cartas sean liberadas hasta que dije eso no pasará. Entonces recordé que era una sombra pero puede pasar objetos metálicos. Entonces yo quise salir pero no pude hacerlo, que vi que mi cuerpo estaba siendo transparente. Entonces mi cuerpo no estaba haciendo humano sino me estaba volviendo una sombra que no está viendo mi cuerpo. Entonces yo empecé a liberarme. Entonces las cadenas se rompieron, así que me salí de donde los hombres de Supercell que me estaban torturando, que dije oh, eso creen ustedes, así que me voy a escapar de aquí. Entonces yo con mi cuchillo que tenía en mi mano, entonces yo salí de donde yo estaba. Empecé a atacar a los hombres de Supercell, que ellos dijeron atrápenlo y no dejen
que nadie escape, entonces yo apagué las luces, entonces me fui del edificio, entonces empecé a correr hasta la salida, pero vi que había dos cartas que eran las cartas legendarias de Clash Royale, entonces yo empecé, tocaron las piernas y me golpearon muchas veces, que yo dije ay demonios, tendré que destruir estas cartas, entonces yo les di una patada hasta que unas de las cartas me empezaron a golpear mucho, que yo le agarré la mano, entonces le di un golpe con las piernas, entonces agarré un auto y lo lanzó a las cartas hasta que vi que el auto que lancé tenía gasolina, que dije creo que tengo que me ayudara, entonces yo con el auto le di un golpe, entonces la carta empezó a ponerse débil, entonces dije creo que será tu fin, entonces yo les agarré la mano y lo lancé a una gasolinería, entonces vi que la carta explotó a pedazos, entonces una carta me agarró y me llevó volando, así que no te creas maldito, pero vi que la carta que estaba llevando volando, entonces vi que era el esbirro con armadura, pero este poderoso, entonces yo con una navaja le apunté al ojo del esbirro hasta que el esbirro me soltó, entonces yo dije ahora morirás, así que muere, ahora si no te mueres, entonces el esbirro y yo estamos cayendo, entonces dije vamos a morir, entonces tenía un encendedor, entonces prendí el encendedor hasta que yo empecé a encender al esbirro hasta que el esbirro murió, entonces vi que caí en un edificio, entonces dije por fin estoy hotel de donde estaba mi padre, entonces me fui al hotel, entonces vi a mi padre que estaba echado en su cama, que dije bueno, qué bien que está durmiendo, entonces dije tal vez yo debe dormir, entonces me ganó el sueño y empecé a dormir. Al día siguiente desperté que vi que mi cuerpo no era lo mismo, entonces vi a mi padre que se despertaba, que él me dijo hijo ¿estás bien? Que yo le respondí sí estoy bien padre, pero mi padre me dijo creo que no deberíamos quedarnos en Cuba, que yo le dije porque que mi padre me dijo crees que eres una sombra, además ese poder es peligroso, además Francisco te quiere matar, que yo dije ¿qué diablos quiere Francisco? Quiere de mí, que yo dije no sé qué ha pasado, pero aquí lo vino la batalla final de mi origen, como me he convertido en una sombra, así que explicaré qué pasó con mi padre. Entonces mi padre y yo estamos en bus, que yo estaba con unos audífonos, que estaba escuchando canciones de Frozen, que yo era fan de Disney y de todo lo relacionado, pero lo que me molestaba era los tóxicos, pero decidí ignorar a esos idiotas que solo hablan cosas incoherentes, pero bueno sigo mi historia. Mi padre me decía ¿estás bien hijo? Que yo le respondí a mi padre sí estoy bien padre, pero aún no sé si estaré vivo, además yo estoy al tanto orgulloso de mí. Hasta que vi un letrero de una ciudad llamada Nueva York, que yo dije no puede ser, viviré en la Gran Manzana, que dije gracias padre, que yo era fanático de las películas que se filmaban en Nueva York. Que yo dije por fin voy a conocer el famoso estaciones de trenes, que yo recordé que en ese lugar se había filmado cuando Thor y Hulk derrotaron a los aliados de Loki, que me recordaba que esta también se basó en mi película favorita que se llama Los Vengadores el fin del juego, que a mí me gustó la película, que yo me recordaba toda la película en mi cabeza, que me dije tal vez este lugar sea un buen lugar para mí. Entonces yo estaba esperando para llegar a Nueva York, la Gran Manzana, que yo estaba feliz que después tantas horas de estar viajando en bus con mi padre, entonces vi que habíamos llegado a una estaciones de autobuses, que yo vi que estaba en la Gran Manzana, que yo había visto las películas de Marvel, y le dije a mi padre gracias por llevarme, que mi padre me dijo ya sabía que te iba a gustar, así que vamos a ver cómo es la
ciudad, que yo dije vamos a ver cómo es esta ciudad, pero lo que vendrá será aterrador. Entonces primero me fui al lugar de donde se grabó la última escena de unas horas de estar en la Gran Manzana, que era la ciudad más destruida por los directores, pero olvidando las Torres Gemelas. Pero bueno, yo estaba en mi cuarto, entonces dije que ay, que tranquilo estoy ahora con mi padre, que mi padre estaba echado en su cama, que estaba viendo televisión, que era de noche. Entonces dije, pero aún no acaba todo. Entonces vi que la sombra que me habló entonces, me habló que si quieres que tu padre viva, que yo haré que tu padre sea una sombra como tú. Que yo dije, ¿cómo eso es posible? Que yo dije, que bien. Entonces la sombra me dijo, dile a tu padre de inmediato, que yo dije gracias sombra. Entonces vi que mi padre se levantó. Entonces le dije a mi padre, creo que no serás humano, sino serás una sombra. Que mi padre me dijo, ¿cómo eso es posible? Que yo dije, es que una sombra me dijo que te convertirás en una sombra. Es que no quiero que no mueras, por favor, quiero que seas una sombra, además nosotros estaremos a salvo. Que mi padre me dijo, bien hijo, seré una sombra como mi padre se convirtió en una sombra. Entonces vi que mi padre se volvió una sombra, como yo me transformaba por primera vez, que yo dije gracias sombra por dejar que mi padre sea como. Entonces vi que la sombra se fue, pero vi que todo en la ciudad se inició un apagón. Que yo dije, ¿qué está pasando? Entonces vi que había dos cosas volando. Entonces agarré un telescopio que yo acerqué a esas dos cosas, vi que eran unas cartas. Entonces yo dije, ay, no creo que estamos en la batalla final. Entonces le dije a mi padre, vamos a atacar ahí ahora mismo. Entonces yo dije, vamos a atacar de inmediato. Entonces mi padre, sabes que ya es hora de pelear, vamos a luchar juntos. Entonces salimos del apartamento. Entonces fuimos donde estaban las cartas. Entonces yo y mi padre vimos que había dos cartas que estaban destruyendo la red de luz, que yo dije, padre, hay que detenerlos ahora. Entonces yo y mi padre empezamos a pelear a unas cartas, que las cartas que está peleando eran las más fuertes, como el caballero negro, que era el príncipe de metal oscuro. Entonces vi que estaba en el príncipe normal. Entonces había visto que estaba el P.K., que el P.K. dijo algo aterrador, que era lo siguiente. ¿Crees que una sombra o dos me van a detener así que no sean inútiles? Además yo estoy para vivir si no te mueres ahora mismo, así que vamos a pelear hasta morir. Entonces yo y mi padre empezamos a pelear a muerte. Entonces yo con mis manos hice unas armas, que eran una espada y un látigo de metal, y también saqué un escudo. Que mi padre sacó una pistola y un hacha. Entonces yo y mi padre dijimos, vamos a atacar de una vez. Entonces yo y mi padre empezamos a pelear muy duro, que yo le di al P.K. un golpe con la espada, pero cuando le di me dio un golpe en la cara, que me mandó volando hacia unos edificios, que yo dije, ay demonios. Entonces mi padre fue atacado por un mini P.K., que mi padre dijo, ay maldito Francisco, ¿por qué liberó estas cartas? ¿O acaso está loco ese demente? Hasta que yo con mi látigo le tiré al P.K., pero el P.K. agarró mi látigo. Entonces el P.K. con su fuerza me agarró como una cuerda para jugar, que yo dije, ay maldita sea, hasta que yo ataque al P.K. con una mano. Entonces mi padre estaba peleando contra el príncipe, que yo dije, ten cuidado padre, que mi padre me dijo, está bien, así que ven a pelear maldito P.K. Entonces yo me agarró la mano hasta que me lanzó a un edificio. Entonces yo con mi fuerza le di una patada en las piernas hasta que el P.K. me atacó con su espada, que yo ataqué con mi espada, que yo dije, eso es todo lo que tienes de fuerza, así que muere maldito.
entonces yo le di golpes seguidos al P.K., pero no le afectaba nada, pero yo seguía peleando contra el P.K. Entonces mi padre tenía un arma que él disparó contra el príncipe, que atacó con su hacha, que el príncipe le agarra el cuello. Entonces mi padre le dispara la cabeza. Entonces la carta me aviento a un edificio, hasta que vi que la armadura del P.K. era metal, pero me preguntaba si era resistente. Entonces vi que había unos cables eléctricos que dije, tal vez esto me servirá para derrotar al P.K., que el P.K. me dijo, jajaja, creo que no será útil. Que yo dije, ¿eso crees tú? Entonces con el cable eléctrico que yo salte con mi látigo. Entonces le di un golpe en la cara. Entonces yo trataba de golpear al P.K. hasta que el P.K. le salió unas, no necesitarás esa armadura, además te mueres. Entonces yo con el cable que tenía el P.K., entonces yo con el cable eléctrico, entonces la carta empezó a arder, que el P.K. dijo, no puede ser. Entonces yo dije, jajaja, ¿qué vas a hacer ahora? Entonces el P.K. me agarró la pierna, entonces me arrastró al cielo. Entonces empezó a golpearme muy duro, que yo no aguantaba tantos los golpes, que dije, ay maldita sea, me va a doler. Entonces mi padre había terminado de luchar contra las cartas, que mi padre le arrancó la cabeza al príncipe. Entonces mi padre tenía una bomba en la mano. Entonces mi padre le disparó hasta que la carta murió a pedazos. Entonces el príncipe había muerto en una explosión, que yo agarré el P.K. Entonces vi que se acercaba otra carta que tenía una bomba, que yo mismo hice explotar una parte de P.K. hasta que vi que otra carta atacó a mi padre. Entonces yo con mi fuerza con los cables eléctricos, entonces yo lo sobrecargué hasta que el P.K. empezó a calentarse. Entonces el P.K. murió en una explosión eléctrica, que yo que unas de las partes del P.K. se le vi que se acercaba a otra carta, que era el mago eléctrico, pero este mago tenía un aspecto muy físico, que la carta me dijo lo siguiente, pero con una voz como del P.K., pero esta parte de mi historia no lo contaré, que será aterrador. Pero bueno, después de estar luchando con el mago eléctrico, entonces antes de morir me dijo que va a regresar a matarme. Entonces yo y mi padre vimos a la policía viniendo. Entonces mi padre me dijo, creo que debemos dividirnos, que yo dije, no padre, te voy a dejar ir, que mi padre me dijo, por favor hijo, hazme caso, además estarás bien. Entonces yo abracé a mi padre, que yo le dije, cuídate. Entonces yo le dije también, tú mi querido padre. Entonces nos fuimos y nos separamos. Ahí acaba mi historia. Ya sé que es muy largo, pero es realmente lo que me sucedió. Entonces ¿qué dices, Antonio? Que él me dice lo siguiente. Bueno, Cristian, me encantó tu historia, pero es muy largo, así que me muero de hambre. Así que, ¿quiere comer? Que Cristian me dice, solo quiero comer lo que comía mi padre. Y yo dije, ¿qué cosa? Que Cristian me dijo espagueti. Que Antonio, bien Cristian, vamos a una tienda ahora para comer. Entonces fuimos a un supermercado, que yo y Cristian comían juntos. Entonces después nos fuimos a un cine, que yo vi lo que estaba en estreno era Star Wars, el ascenso de Skywalker, que yo dije que vas a ver eso. Además esa película es la peor. Pero Cristian me dice con una voz aterradora, oye, si ofendes te mataré. Que yo dije, ay, está bien, hasta que escuché una persona diciendo que Star Wars, el ascenso de Skywalker, que era una mala película, que le echaba culpa a Disney. Que Cristian me dijo, hay que castigar a ese imbécil. Que yo dije, ah, está bien. Entonces me fusioné con la sombra. Entonces yo con una voz aterradora me fui al imbécil que estaba insultando a Disney. Entonces yo le agarré el polo. Entonces yo le dije, ¿quién mierda te has creído? No, tú eres una zambadija. Que el hombre me dijo, por favor suéltame, además ya no haré más insultos más a Disney, por favor bájame al suelo. Hasta que yo le dije, deberías pensarlo. Entonces yo le solté. Entonces vi que el hombre cayó a varios pisos. Entonces vi que el hombre que cayó estaba muerto. Que yo dije, vaya Cristian, eres muy fan de Disney. Que Cristian dijo, oye, ¿quieres estar suar? Que yo dije, ¿por qué no vamos a ver? Ya sabes que debes comprar palomitas y gaseosas. Sí, ya lo sé, ok.
En la próxima parte de Clash Royale será unos viejos amigos, vuelven y mueren. Si este video llega a las 100 vistas habrá tercera parte. Bueno gente de YouTube, eso sería todo por hoy, espero que les guste este video. Sé que esta creepypasta es muy largo, que yo quise hacerlo como 20 minutos, pero ahora dura como 47 minutos, pero bueno, quiero informarles que ahora no podré subir videos largos, porque ya no tengo espacio en mi teléfono, que esta creepypasta se me tardó en subir, que tuve que borrar algunos archivos, para poder subir este video, así que ahora mis videos serán largos. Ahora haré teorías y misterios como una sección abierta, pero bueno, espero que les guste este video. Ya saben, el 23 de diciembre vendrá la parte alternativa de Aprendo en Casa, y en el 30 vendrá la parte 10 final alternativo, así que vendrán lo más pronto posible, pero bueno, espero que les guste este canal, así que suscríbanse, así que nos vemos para la próxima gente de YouTube.